Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Los juegos de tronos, las guerras del poder, existen desde los tiempos de los cavernícolas, aquellos hombres de las cavernas que se mataban entre sí por la cueva, la comida, la mujer, peleaban por el poder. Aquellos personajes trogloditas, que se parecen mucho a algunos que están hoy entre nosotros, fueron la primera manifestación de algunas de las características en la naturaleza humana. ¿Cuánto hemos evolucionado en realidad? ¿Cuánto nos falta? Hoy seguimos matándonos unos a otros, más o menos por lo mismo: tierra, dinero y poder, legal o ilegal. Si la ciencia es la permanente e incierta búsqueda de lo desconocido, la política es el arte del engaño, la mentira, la traición, cada día con menos límites, cada día sirviendo menos al ciudadano, a la comunidad, a las naciones. El objetivo es alcanzar el poder a cualquier costo. Y cuando ya están ahí, la obsesión es mantenerlo también a cualquier costo. Solo vean lo que está haciendo Sánchez con España. Por supuesto que en la política hay excepciones. Hay dirigentes, estadistas, funcionarios que dan la talla, hombres y mujeres capaces y honestos, gente de honor. Pero son eso, excepciones. China, Rusia, Corea del Norte, entre otras autocracias en Asia y Europa, o las 3 dictaduras en América Latina, y los impresentables que quieren copiar sus despropósitos, son la prueba evidente de que todavía hay trogloditas entre nosotros. China, con 75 años de dictadura, 6 tiranos, millones de asesinados y complejos imperiales, está en una cruzada por el mundo, especialmente en América Latina, para acumular más poder, vencer a Estados Unidos e imponer su cultura de corrupción, violencia e imposición. El objetivo chino es prostituir aún más las débiles democracias en nuestra región. En 1840, Tocqueville anunció que vendrían tiempos en los que el poder del Estado, con el pretexto de velar por el bienestar de los ciudadanos, terminaría suprimiendo su autonomía y reduciéndolos a una especie de infantes perpetuos sometidos. Don Alexis hablaba de democracias supuestamente protectoras y benefactoras que terminarían suprimiendo la libertad individual y asfixiando la iniciativa personal. Ya sea desde el presidencialismo, desde las cortes o los congresos, se manipularía la política, la justicia sería un instrumento de venganza y represión y se impondría la democracia totalitaria. ¿Estamos ahí? Hobbes afirmó que la vida del hombre sin la civilización era solitaria, pobre, miserable, bruta y breve. Hasta que no aprendamos que la única fuente de civilización son la libertad y la ley en democracia, los seres humanos seguiremos siendo una especie en peligro. China es un país gobernado por un régimen de partido único, el Partido Comunista Chino, que mantiene un control absoluto sobre el Estado, la sociedad y la economía. Las instituciones estatales están subordinadas al partido. No hay elecciones libres. El gobierno ejerce una fuerte censura sobre los medios de comunicación, Internet y la disidencia política. Y la represión de opositores, el control sobre las libertades individuales y la vigilancia intensiva son características centrales del sistema. El gobierno chino es socio, cómplice y facilitador de dictaduras criminales como las 3 de América Latina y otras en el mundo. En el ámbito económico, China adoptó un modelo de capitalismo de Estado, donde la economía de mercado coexiste con una fuerte intervención gubernamental. Con las reformas de 1978, el Partido Comunista permitió la propiedad privada, la inversión extranjera y la competencia en ciertos sectores, generando un crecimiento económico acelerado. Aunque las empresas privadas operan bajo una estrecha supervisión del Estado, el cual sigue controlando sectores estratégicos como la banca, la energía y las telecomunicaciones. Este modelo, insostenible en el mundo de hoy, convirtió a China en una potencia económica global en decadencia, que combina el autoritarismo político del comunismo con la eficiencia económica del capitalismo. China aumentó su peso de 3.3% del Producto Interno Bruto Mundial en 1999 a 16.8% en 2023.
convirtiéndose en la segunda economía del mundo y superando el total de la producción de la eurozona, conformada por 20 países del viejo continente. China es hoy una superpotencia con una estrategia agresiva para aumentar su influencia en Asia, África y América Latina. En 2013, Xi Jinping inició la nueva Ruta de la Seda. Se suscribieron 145 países en los que pretende incrementar su presencia, desafiando la influencia de Estados Unidos. China tiene intereses económicos y geopolíticos en América Latina. Está apostando a nuestra debilidad institucional para aumentar su influencia y está incrementando su influencia militar en la región, especialmente con las dictaduras que apoyan en la región. Las empresas estatales chinas son ahora las mayores inversoras en energía e infraestructura en la región. El comercio pasó de 12.4 millardos en 2000 a 483.3 millardos en 2022. Actualmente, solo México y algunos países centroamericanos tienen a Estados Unidos como su principal socio comercial. El hecho de que América Latina esté cada día más bajo la influencia del régimen chino y sus aliados rusos e iraníes, con su corrupción y sus estados criminales, representa una amenaza para las incipientes democracias en la región. En la relación entre Estados Unidos y América Latina, el saldo es positivo y ejemplar, debido a la solidez de las instituciones democráticas de la primera potencia del mundo. Sin embargo, en los últimos años se produjo un distanciamiento que hoy, con la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a 5 países de la región, se podría estar revirtiendo. El futuro de América Latina está en juego. Sin lugar a duda, Estados Unidos, con su democracia de más de 200 años, es un mucho mejor aliado que la dictadura comunista de China. Con una cultura milenaria, más de 1.400 millones de habitantes y 6 férreas dictaduras en los últimos 75 años, China tiene claros sus objetivos: ser la economía más grande del planeta y dominar todos los continentes si se dejan. La democracia vale poco, las libertades civiles menos y los derechos humanos son malas palabras para el Partido Comunista Chino. Para conversar sobre el modelo de avance chino en América Latina, sus tácticas y sus objetivos, tengo el gusto de presentarles a Pedro Isern, director ejecutivo del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas en Uruguay. Es profesor y doctorando en Ciencias Políticas, es un experto en la influencia de China en América Latina. Pedro, bienvenido a Razón de Estado. Dime con quién andas y te diré quién eres. Los amiguetes de Xi Jinping son Putin, el ayatolá Jamenei de Irán, Maduro y demás matones con gobiernos que reprimen y asesinan a la gente de esas naciones. ¿Cuál es el verdadero objetivo de China en América Latina? El verdadero objetivo de China en América Latina es aprovechar su asimetría para incrementar la debilidad de los países y generar un marco en donde la región lo ayuda a consolidarse a Xi Jinping y a China como la primera economía del mundo y se establezca un nuevo orden internacional en base a su razón de ser. La inversión de China en América Latina pareciera generar beneficios económicos en el corto plazo. Sin embargo, por la cultura política de una dictadura con pocos escrúpulos, ¿qué efectos institucionales negativos se producen en el mediano y largo plazo? Ese es un gran punto. Efectivamente, la región en los últimos 25 años vio incrementar su comercio con China, viendo consecuencias positivas en el cortísimo plazo y dejando de lado las consecuencias morales e institucionales de mediano y largo plazo. Los beneficios económicos de corto plazo han sido concretos. En cambio, los perjuicios institucionales y morales de mediano y largo plazo son por definición difusos. El punto central para América Latina y para el mundo es que el largo plazo ha llegado. Después de 25 años, por fin el largo plazo ha llegado y se ven los crecientes perjuicios institucionales de la creciente integración con China. El caso paradigmático ha sido el COVID. El COVID es la consecuencia negativa de mediano y largo plazo más tangente, más contundente de una irresponsable integración opaca con China. Pedro, ¿es la regresión democrática que ha tenido Hong Kong un espejo de lo que puede suceder en América Latina si China logra sus objetivos?
Decididamente, es el ejemplo más contundente. ¿Por qué? Porque comenzó hace 25, 28 años, ya en 1997, y en el corto plazo Hong Kong se benefició de la integración económica con China y China de la integración económica con Hong Kong. Solo en el mediano y largo plazo, solo en la segunda década del siglo XXI y decididamente en forma contundente con la sanción de la Ley de Seguridad Nacional en 2019 y su influencia en 2020, se vio que aquella integración profunda económica de corto tenía en el mediano y largo plazo perjuicios y costos mayores a su beneficio. ¿Por qué? Bueno, justamente por la asimetría entre China y Hong Kong, por la asimetría entre una economía muy grande y opaca con una economía comparativamente más pequeña y abierta. Al final del día, Hong Kong es hoy una jurisdicción donde hay ausencia de rule of law, de Estado de Derecho, y en donde a partir de eso también ha comenzado a crecer menos y al final del día no tendrá ni derechos ni prosperidad. Ya. Como dices, China ya no crece su economía al ritmo de hace unos años y está además enfrentando una implosión demográfica. ¿Se derrumba el mito de los supuestos beneficios del modelo chino? ¿Cómo será China en los próximos 10, 20 o 30 años? Es una gran pregunta y es un gran punto. China fue una economía creciendo al 10% y desde 1980 hasta el 2019 supuestamente, y desde allí comenzó un proceso de estancamiento y eventualmente hoy no sabemos incluso de crecimiento económico. China como gran problema lo tenemos que pensar en esa forma concatenada. China fue antes un gran problema a partir de su emergencia económica y de pasar de ser el 2% al 19% del Producto Bruto Mundial. Hoy ha empezado a decrecer como parte del Producto Bruto Mundial. Nuestros problemas son ambos. Cuando China crecía económicamente y ahora que está estancada en un contexto en donde antes tenía poca injerencia política y ahora creciente injerencia política. Hay que pensar el problema de China en forma concatenada, como esa gran economía que es el 18% del mundo y es opaca, y como ese régimen represivo que es crecientemente tiene grados de injerencia en la región y en el mundo. Luego del impasse entre Estados Unidos y Panamá, el presidente Mulino de Panamá dijo que suspenden la nueva ruta de la seda con China y que no renovarán el tratado con China sobre el Canal de Panamá. ¿Podrá Estados Unidos contener la influencia de China en la región con una política exterior más agresiva como la que estamos viendo? Y decididamente eso es condición necesaria, eventualmente no suficiente. En los últimos 20, 25 años vimos como el Caribe, el Gran Caribe y Sudamérica se generaron una relación crecientemente cercana a China ante una casi indiferencia y equidistancia de los Estados Unidos. Bueno, eso ha cambiado, no solo con esta administración Trump, sino con la administración pasada y con los dos últimos años de la primera administración Trump. Como condición necesaria, no suficiente, hay una convicción de marcar que no puede estar controlado el canal en ambos extremos, con dos puertos controlados con una empresa basada en Hong Kong, que al final del día, todos sabemos, tiene un control definitivo y final en Beijing. Eso, en principio, ha quedado claro y los Estados Unidos, la administración de los Estados Unidos, y no esta, sino también la anterior, han sido contundentes en que eso tiene que cambiar. Más vale tarde que nunca. Pedro, hay países que tienen poco o nada que perder en su relación con China. Algunos países pequeños que son democracias funcionales como el tuyo se cuidan mucho de esa contaminación. Sin embargo, México está haciendo apuestas grandes en su relación con China, aunque está dando una apariencia de alejamiento. ¿Cómo ves ese juego de tronos entre esos países que le hacen el juego a China para en última instancia ir en contra de Estados Unidos y según ellos hacer buenos negocios de corto plazo? Es un buen punto. Yo ahí te haría una mención y un matiz. Uruguay tiene mucho. Las pequeñas y sólidas democracias tienen mucho que perder en un proceso de integración con economías grandes y opacas. El ejemplo más contundente es Hong Kong. Hong Kong era eso. Si bien no era un país independiente y era parte de la colonia británica, ahí había una profunda vigencia del Estado de Derecho. Y hoy todo eso se ha perdido. ¿Por qué? Bueno, por su tamaño, por su anterior calidad institucional y por su cercanía. Nosotros confundimos la lejanía como que en tanto y en cuanto estamos lejos no seremos Hong Kong, pero las pequeñas y sólidas democracias
tiene mucho que perder Ya. en su relación con China. Que es, bueno, muy rápidamente, que es México, bueno, una economía media y grande con instituciones opacas, que juega un juego difícil y muy arriesgado y que al final del día probablemente en el mediano y largo plazo resultará dañado. Ya. Si América Latina quiere tener un desarrollo limpio, sostenido y exitoso, más le vale que escoja buenos amigos y el camino de la democracia liberal con instituciones fuertes, división de poderes y respeto a la propiedad privada. Esperemos que los amigos del norte aprecien la oportunidad que tienen con la idea de un continente americano próspero y en libertad. Pedro, muchas gracias por tu tiempo. A veces la evidencia es tan clara y evidente que no la vemos. Los seres humanos que viven en países que sufren el peor de los subdesarrollos, el subdesarrollo político, desean o intentan emigrar a los países que ofrecen mejores oportunidades. Estados Unidos, Europa y Canadá, por ejemplo. No se escucha ni de casualidad que haya gente migrando a China, Rusia, Irán, Cuba o Venezuela. Al contrario, la gente quisiera irse o se va de esos países que tienen dictaduras impresentables. Para seguir conversando sobre China y su apetito imperialista en América Latina, tengo el gusto de presentarles a Max Popse, politólogo, profesor e investigador. Es integrante del grupo de estudios sobre Asia y América Latina y experto en las intenciones chinas sobre América Latina. Max, bienvenido a Razón de Estado. Para entender a la China de hoy, hay que analizar el férreo régimen totalitario que está consolidando Xi Jinping y hay que saber de su desprecio por las democracias occidentales. ¿Cuáles son los objetivos de China en América Latina? Los objetivos es básicamente construir un nuevo orden global. Ese es el objetivo de China. Y América Latina es una pieza principal porque históricamente ha sido considerado el patio trasero de Estados Unidos. Y bueno, es un poco un premio que China necesita conquistar para poder posicionarse como una potencia global. Has afirmado que en materia de política exterior, China juega de policía bueno, policía malo, con la consigna de que el fin justifica los medios. ¿A qué te refieres con esto y qué efecto tiene esta dinámica o este tipo de política exterior, sobre todo en América Latina? Bueno, China básicamente lo único que intenta es avanzar sus propios intereses en América Latina y eso hace que se maneje de manera muy diferente con los diferentes actores que hay. Somos una región políticamente muy volátil, con muchas diferencias entre los países y adentro de los países, y eso hace que a veces tenga relaciones que parecieran muy extrañas, por ejemplo, con Argentina. El presidente Milei que pasó de querer no tener ninguna relación con China a, bueno, tener una relación bastante funcional, se podría decir. Y en otros casos, aún aliados ideológicos como en México, Claudia Sheinbaum, con el Plan México, hoy en día, por ejemplo, quiere alejarse de China, ¿no? Entonces, es obvio que China necesita tener esta posición ambivalente para poder navegar los diferentes procesos políticos de la región. Claro, en el caso de Milei se entiende porque sabe negociar que si con China hace buenos negocios, pues lo seguirá haciendo. En el caso de México, claro, ahí el tema ideológico y los intereses con Estados Unidos producen una dinámica más compleja, pero como dicen, cuidado con México y los chinos juntos. ¿Qué papel ha jugado o qué responsabilidad tiene Estados Unidos en el fuerte acercamiento que tiene China con los países de la región? Bueno, Estados Unidos ha dejado libre el camino a China. Ese ha sido el problema durante las últimas gestiones porque ha habido un vacío de poder que ha permitido que China se acerque. Digamos, eso no sucedía cuando Estados Unidos tenía una posición más férrea en la región. Pero bueno, eso está cambiando en las últimas semanas, ¿no? Y vemos cómo está cambiando las políticas internas a partir del aproximamiento de Trump con los países latinoamericanos. Así que yo creo que en ese sentido China hoy en día tiene una nueva amenaza para sus intereses en América Latina porque bueno, se ve a un Estados Unidos que intenta retomar su posición hegemónica en el continente. Ya. China compra voluntades, corrompe gobiernos y ofrece programas y proyectos que con frecuencia no se hacen realidad. ¿Cumple China sus promesas a sus socios en la región? Si no las cumple, ¿por qué sigue avanzando? Bueno, depende mucho. Depende de con quién hace negocios, depende mucho del país y también es la estabilidad institucional del país. En Chile hace negocios y los hace muy bien, porque bueno, Chile es un país con una institucionalidad muy grande. Y en Argentina eso no pasó porque bueno, aún los chinos quedaron espantados de la cantidad de corrupción que hubo con los proyectos en los que intentaron invertir, ¿no? Entonces eso depende mucho de cada país. Ya. ¿En qué países de América Latina ha logrado China más influencia, penetración y control?
Se podría decir que es diferente porque en diferentes dimensiones. Yo creo que Argentina es un caso paradigmático porque en Argentina, por ejemplo, ha logrado extraterritorialidad en la base, en estación de espacio lejano, por ejemplo, en la Patagonia, donde tiene cientos de hectáreas del Ejército Popular de Liberación, que recordemos no es el ejército chino, sino que es el ejército del Partido Comunista. Eso es innegable que es una forma de penetración muy importante. También luego con las alianzas ideológicas, ¿no? En Brasil, con el gobierno del PT, incluirlos en los BRICS, es un apoyo ideológico muy fuerte y por supuesto las dictaduras, ¿no? Nicaragua, Venezuela y Cuba, que han sido pivotales en promover los intereses chinos en la región. Ya. Lo que decías hace un momento sobre que los chinos se asustaron cuando vieron los niveles de corrupción en los gobiernos de la Kirchner, de los Kirchner, de Fernández y compañía limitada, pues bueno, da una idea de los niveles a los que llegaron esos gobiernos populistas en Argentina y enseña las razones de por qué básicamente destruyeron la Argentina hasta que, digamos, empezaron con el rescate, primero el intento de Macri y ahora Milei, que los números van por buen camino. Max, ¿cuál es tu opinión sobre la complicidad y el apoyo de China a las tres dictaduras criminales en América Latina? Bueno, es una complicidad y un apoyo muy explícito. Yo creo que después de Rusia, China es el principal soporte que tienen estas dictaduras, porque, bueno, pensando en China, cómo se proyecta como potencia o cómo se describen ellos mismos gran país responsable, es esta idea de establecer una zona de influencia. Y lo que hace estas dictaduras es que simplifican cómo China puede tener relaciones políticas con ellos, ¿no? Es mucho más fácil poder acordar con un dictador y comprar a un solo dictador y por lo tanto tener a todo un país de tu lado, que tener que lidiar con una democracia que uno no sabe qué pasa después de la próxima elección. Claro. Has dicho que China se apropió del relato del milagro asiático, vendiendo su modelo como algo digno de imitar. Sin embargo, las democracias asiáticas son mejores ejemplos para el mundo en desarrollo. Se puede afirmar, por los datos que estamos viendo, que en todo caso el modelo chino de planificación ultracentralizada y autoritarismo llevado a extremos inhumanos es un modelo fracasado y condenado a la desaparición. Yo creo que va a ser muy difícil para China poder seguir creciendo, principalmente porque no sabemos cuánto ha crecido en realidad. China siempre fingió todos sus indicadores económicos. Había un primer ministro que decía que él no miraba ni siquiera lo que decía su Ministerio de Estadísticas porque no le creía, ¿no? Entonces, eso es un poco un ejemplo porque China lo que vende es narrativa. Más que cosas en concreto. Yeah. Yo creo que eso es lo que ha penetrado en América Latina, de que nos vendió la narrativa. En la historia de la humanidad hay sobrada evidencia que confirma que solo el modelo de libertades civiles en democracia, con Estado de Derecho y división de poderes, produce naciones ricas y exitosas con ciudadanos que se sienten bien de vivir donde nacieron. Aunque China siga por los caminos perdidos de las tiranías, es una amenaza para Occidente. Como dicen, cuidado con Xi. Muchas gracias, profesor Popse, gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.